Ok. Entonces ahora sí. Vamos a empezar y nuevamente estamos en la página 227. Vienen siendo estas otra vez, ¿verdad? Las mismas hojas que hemos estado haciendo. Y quedaron de tarea la 10, la 11, la 12 y la 13. Entonces, vamos a empezar con La 10 la hicimos con la usted. 10. ¿Perdón? ¿La 10 la hicimos con usted? No. No, quedaron de tarea de la 10 a la 13. Entonces, yo empecé de la 11 a la 15. Ok, entonces tienes otras dos extra, pero sí, de la 10 a la 13. Ok, entonces empezando con la 10, voy a empezar aquí a compartir. Y la 10 nos dice la suma de el doble de un número dividido entre 4 es 16. ¿Cuál es el número? Ok, entonces nuevamente, el doble de un número dividido entre 4 es 16. ¿Cuál es el número? ¿Okay? Entonces, empecemos a escribir nuestra ecuación. El doble de un número dividido entre 4 es 16. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Se divide eso y no queda la mitad. No, el primer paso no sería todavía aquí dividir. ¿Se multiplica, maestra? Si 4 está dividiendo, ¿pasa a multiplicar 16? Exacto, ¿ok? Como tenemos la división entre 4, entonces hay que multiplicar, como quien dice, ambos lados por 4 para que se elimine ese 4. Entonces sería multiplicar aquí por 4, ¿verdad? Y acá casi sería también como multiplicar por 4. Yes. Y En eso este ya caso ahora solamente va a dejar que 2x es igual a 4. No, No. por 4, ¿verdad? No entre 4, 74. por 4. Entonces, 16 por 4 nos da ¿qué? 24. 64. ¿Sí? Okay. Y el último paso. Se divide entre 2. Muy bien. Y queda que x es igual a 32. 32. ¿Sí? Entonces, si regresamos a la pregunta, ¿verdad? El doble de un número, o sea, el doble de 32, ¿serían qué? 64. 64. Dividido entre 4, 64 entre 4, es 16. ¿Sí? Entonces, Pues yo ¿cuál creo es que el fue la número? única que me 32. salió bien, maestra. Fue la única, 21. Triste realidad. Ay, ay, ay. Ok, nuevamente esta es la número 10 de la página 227. Teacher, una pregunta. El doble del número, entonces aquí en este caso sería el 64, ¿verdad? Ese sería el doble del número. Ok. Ajá. Y dividido entre 4 es 16. Ok, perfecto. Ok, gracias. Ok. Pasando a la otra.
Muy bien, ahora vamos a la número 11, ¿sí? Y la número 11 dice, la suma de 3 números impares consecutivos es 315. ¿Cuáles son esos números? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos números nos está pidiendo? Tres números. 3 Nos números. está pidiendo 3 números. Aquí nos está pidiendo 3, ¿verdad? No nos está pidiendo cuál es el menor o cuál es el mayor, simplemente cuáles son esos 3 números, ¿ok? Impares. Y les da una pista, ¿ok? X representa el primer número impar. El segundo número impar es X más 2. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver. Perdón, teacher, ¿puedo volver a leer el enunciado? La suma de 3 números impares consecutivos da la suma de ¿cuánto? La suma de 3 números impares consecutivos es 315. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, quedamos que el primer número es igual a ¿qué? 115. X. Muy bien. El segundo número X más 2. Ajá. Segundo número es igual a X más 2. ¿Cuál sería el tercer número? X más 3. 315. X más 3. X más 3. A ver, del 1 al 3, ¿cuánto es? 1. Ah, es Para- igual. 3. Ajá. Para llegar del 1 al 3, ¿cuántos números son? 3. Son 2. Ok, Ah. son 2, Bueno. ¿verdad? ¿Y para llegar del 3 al 5? Otros 2. 2. Otros dos. ¿Y del 5 al 7? 2. Entonces, aquí, ¿verdad? El primer número es X, el segundo, X más 2. Más Entonces, el tercero sería ¿qué? X más 3. X más 4. Más 2 de X 9. más 4. Más 4, porque recuerden, aunque nos está pidiendo números impares, ¿verdad? Si son 3 números consecutivos, y digamos que yo digo, el primero es el 1, ¿verdad? Mi segundo número es X más 2, o sea, 1 más 2 para llegar al 3. Y mi tercer número sería X más 4, o sea, 1 más 4, 5. Pero ¿Sí? entonces Entonces, brincar un número. seguimos brincando en 2 porque la diferencia entre cada número impar es 2. Entonces, se siguen brincando 2, aunque sean números impares. ¿Sí? Entonces, el tercer número sería X más 4. ¿Ok? Una pregunta, teacher, pero si se está saltando un número, pues entonces no sería lógico que el primer número fuera 1 y el segundo número sería X más 3 y el tercer número sería X más 5. Pero, Sí, se está saltando. pero aquí no sabemos el valor del primer número. ¿Ok? Nos está diciendo que estos 3 números sumados nos da 315. No sabemos cuál es ese primer número. No le podemos dar el valor de 1 porque no sabemos si ese número es 1 o no. Simplemente estaba dando el ejemplo de cómo poder escribir la ecuación si damos el ejemplo de que empezamos con el 1, ¿verdad? Cómo llegamos al segundo número impar y cómo llegamos al tercer número impar. Y ¿Ok? porque está hablando de números consecutivos. Además, Exacto, y porque estamos hablando de números consecutivos. Por eso es que se está utilizando X, X más 2 y X más 4. ¿Sí? Entonces, la suma de estos 3 números, que no sabemos cuál es el valor, la suma de estos 3 es, ¿qué? 315. 315. Muy bien. ¿Ok? Entonces, aquí, igual como la semana pasada, simplemente voy a empezar a sumar de arriba hacia abajo. Tengo 1, 2, 3, X más 6 igual a 315. ¿Sí?
Ok, de allí, ¿cuál es el próximo paso? Tiene que eliminar ese 6, Bien. los resta y los resta en el otro lado. Ay, yo me confundo ahí, o sea que hay que restarlo en los dos lados. Yo siempre pienso en que hay que restarlo a un lado y sumarlo al otro y no es restándolo, ¿no? No, es exactamente lo mismo. Porque Ay. recuerda que una ecuación significa que es equivalente, ¿verdad? Ecuación equivalente. Entonces, es como una balanza. Si tú tienes una balanza y quieres que se mantenga igual, ¿verdad? Si tienes de un lado 5 manzanas y del otro 5 manzanas, y de un lado le quitas una manzana, entonces del otro lado le tienes que quitar también otra manzana para que se balancee. Siempre y cuando pues pesen lo mismo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya llegando a las ecuaciones, 309. maestra, ahí sí se me hace fácil, pero plantearlas es el detalle. Sí. O sea, ya llegamos a la ecuación y entonces sí se la desarrollo en menos de unos segundos, pero bueno, al menos esta sí también me salió bien. Sí. Ay, ay, ay. Ok, entonces dividimos ambos lados entre 3 y quedamos que X es igual a ¿qué? 103. 103, ¿verdad? Y ese solamente es el primer número. ¿Qué nos está pidiendo? Hay que Son sustituir. números consecutivos, impares. Sí. Y les está pidiendo Entonces, si son cuáles son esos consecutivos, números, ¿verdad? 5 y si son 102. consecutivos sería el 105 y el 107. Ajá, Ok. sería 103, 105 y 107. Ajá. ¿Y cómo verificamos eso? Si yo le pongo aquí X más 2, ¿verdad? X representa este 103. Entonces 103 más 2 es 105. Y aquí X más 4, 103 más 4 son 107. Entonces ahí ya se ve cómo llegamos a nuestros 3 números. Ujú. ¿Sí? Entonces, O sea que estos son los 3 se números. tiene que poner la X más 2, la X más 4. Así es como Para que uno puede sean- comprobar. Para que sean, uno tras otro. ¿Verdad? Sí, o sea, así es como compruebas que son tus números consecutivos impares. X más 2, pues son 103 más 2, 105. Y después X más 4, que serían 103 más 4, 107. Y ahí tienes tus 3 números. Y si sumas esos 3 números, te da 315. Ujú. Ok. ¿Sí? Entonces, esta es la número 11. Y nuevamente, página 227. Ok. ¿Ya quedó esa? Muy bien. Vamos ahora hacia la 12. Y en la 12 nos dice, un número es 2 más que el triple de otro. ¿Ok? La suma de los números es 26. ¿Cuál es el número menor? ¿Ok? Entonces aquí sí nos pide el número menor. Estamos hablando de 2 números. Nuevamente dice, un número es 2 más que el triple de otro. La suma de los números es 26. ¿Cuál es el número menor? Se ponen 2 más 3X. más 3X igual a 26. La suma de los dos números es igual a 20. ¿Cómo? 26. Se pone el 2 más 3X igual a 26. Leamos otra vez de nuevo. Dice, un número es 2 más que el triple de otro. Entonces, ese ya es el segundo número, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuál es el primer número? El 2, ¿no? El 2. El triple de otro. El primer número viene siendo el primer número desconocido. Que viene siendo X. Que viene siendo Siendo X. X, exacto. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí número menor
es igual a X. Y número mayor es igual a, ¿qué dijimos? 2 más que el triple de otro, ¿verdad? 2 Entonces más que el tenemos triple de otro. 3x más 2. 2 más que el triple de otro. ¿Ok? Entonces el número menor es 2 x más. y el número mayor es 3x más 2. Y la suma de estos dos es, 2 ¿qué? más que el triple de otro. 26. 26. 26. Entonces, nuevamente aquí, sumamos de arriba hacia abajo, x más 3x, 4X. 4x más 2 es igual a 26. Y después, ¿qué hacemos? ¿De dónde salió ese 4, profesora? ¿De dónde salió ese 4? Se pone la de resta el 2 con el, Abajo del 2, negativo, y abajo el 26. Muy bien. Vamos a quitarle 2 de ambos lados. X más 2 igual a 26. 26 menos 2, 24. ¿Sí? Sobre 4 y sobre 4. Ujú. X. X igual a 6. Se divide Bien. entre 4. Entonces, x es X es igual a igual a 6. 6. Muy bien. Y Por esa x, ¿qué número representa esa x? El número El menor, mayor. que es El número menor. El número menor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? ¿La 12? el número menor. Entonces ahí está. Nos Uy, da a mí el número menor que viene siendo esa. la que había hecho yo de tarea me salió totalmente mal. Pues ya soy otra que igual, maestro. Esa sí me salió mal. Se te olvidó sumar la x. Sí. Bueno, en sí ni la puse. Ajá, por eso. No Sí, pusiste, ni la puse, maestra. no pusiste el primer número, nada más pusiste el segundo número. Sí, eso me pasó a mí también, nada más lo Ajá. segundo, Sí, pero en el primero no lo hice. no pusieron el primer número. Entonces, el primer número, recuerden que siempre que les pida números, el primer número siempre va a ser x. Ujú. Entonces, siempre van a tener uno que es x y después los demás se escriben basado a ese primer número, tomando como referencia ese primer número. ¿Sí? Entonces, esta es la número 12. Solamente página 227. Ok. Muy bien. Y ahora sí, vamos a la 13. Ok. Y la 13 nos dice, Armando trabaja media jornada en una tienda de mascotas. ¿Ok? Esa primera oración, honestamente, pues no tiene nada que ver con la ecuación que vamos a escribir. Simplemente es información que les están dando. Que él trabaja media jornada en una tienda de mascotas. ¿Ok? Ahora sí, dice, esta semana ganó 18 menos que 4 veces la cantidad que ganó la semana pasada. Si durante las 2 semanas ganó en total $262, ¿cuánto dinero ganó esta semana? Entonces, Yo puse 4x menos 18 igual a 262. nuevamente ahí, ¿qué fue lo que hizo falta? Ahí nada más me está dando la ecuación de esta semana. ¿Ok? Son 2 Siempre semanas. que les piden, siempre que les piden 2 números o 2 cantidades, recuerden que la primera cantidad tiene que ser X. Tienen que reflejar el primer número desconocido. ¿Sí? Entonces, la semana pasada, 18 menos. va a ser X. ¿Ok? Porque esta semana se va a reflejar ante la semana pasada. Entonces, la semana pasada fue X. ¿Ok? Esta semana ¿cuánto fue? 4 veces 4 veces. $18 4x. menos que 18 menos que 4 veces, ¿verdad? 18 menos que 4 veces. Entonces ponemos aquí
4 veces menos 18. 18. Ujú. ¿Sí? Y la suma de estas 2 semanas es igual a 262. 262. Ok. ¿Sí? 18. Ahora sí, vamos a sumar la primera semana y esta segunda semana. Tenemos x más 4x Las 5X. menos 18 y después es igual a 262. ¿Ok? Próximo paso. 18 más 18. Muy bien. Más 18 más 18. 30 Queda 5x igual a 262, le quitas 10, 250. A 280. 280. Entre 5. Ajá. 280 y después entre 5. 5. Sería 56. X es igual a 56. 56. ¿Ok? ¿Esa X representa qué? La menor. Pero La semana pasada. de la La semana, semana pasada, ¿verdad? ¿Y qué nos está pidiendo la pregunta? 2 semanas. ¿Cuánto ganó en esta ¿Cuánto semana? ganó? ¿Cuánto en las ganó 2 esta semanas? semana? O sea, ¿qué nos está pidiendo esto La de de abajo. aquí? ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí 4x menos 18 es igual a... O sea, esta X, 56. recuerden que esa X ahora sí ya representa 56. Sería 216. Entonces se le divide, se multiplica. Se Se multiplica y multiplica se el resta 4 por el 18. 56. Ay, sí. Se multiplica el 4 por 56 y después se le restan 18. Ujú. Ok. 206. Muy bien, 206. 206. Y Ujú. si suman esos 206 con el 56, ahí ven que les va a dar el total de 262. 262. 106. Ya. Entonces esa X es la primera semana y esta 4X menos 18 es la segunda semana. O sea, esta semana. ¿Sí? Entonces, 206 es lo que ganó esta semana. Ujú. Profesora, como yo estoy copiando el enunciado porque no tengo la hoja, quedé un poquito confundida en el planteamiento del problema. ¿Ok? Aquí dice que, ok, esta semana ganó 18 menos que 4 veces, no alcancé a copiar La cantidad que ganó la semana pasada. la cantidad. Esta semana ganó 18 menos que 4 veces la cantidad que ganó la semana pasada. Ajá. Si durante las 2 semanas, ¿cuál es la otra parte que dice si durante las 2 semanas ganó En total, 200? 262. ¿Cuánto dinero ganó esta semana? Oh my Entonces God. se tiene que sacar primero la primera semana y después la que Gracias. está pidiendo. ¿Verdad? La semana esta. Esta semana, o sea, les está diciendo cuánto ganó esta semana, pero tienen que incluir la semana pasada, porque lo que ganó esta semana, ¿verdad? Es referente, o sea, se conecta con lo que ganó la semana pasada. Ujú. Por eso tenemos esa primera X. Esa primera X representa la cantidad que él ganó la semana pasada. ¿Sí? Y con esa X es como pueden crear la ecuación de esta semana. Mi problema mi problema es que no sé cómo poner la ecuación. Yo puse 4x menos 18 igual a 262, pero no puse la primera semana. Eso me falta. Ajá. Ahí eso es. Siempre tienen que recordar que tienen que
que tener esa primera X, porque esa primera X representa un número, ¿sí? Ahí lo que hicieron fue solamente agregaron lo de esta semana, o sea, sacaron como si nada más haya trabajado una semana. No sumaron, ¿verdad? Porque dice la suma de esas 2 semanas fueron 262. Entonces, nada más incluyeron lo de esta semana, pero no incluyeron esa X de la semana pasada. Sí. Pero en este caso no la especifica, sino que hay que como que sobreentender que esa es, o sea, que es la X, porque no, Sí, aquí no se ve. En esta no hay pista ni nada. ¿Cómo decide uno cuál es la X? Pues simplemente porque allí está diciendo que esta semana ganó 18 menos que 4 veces la cantidad de la semana pasada. Entonces, dices, pues no sé cuánto ganó la semana pasada. Entonces, la semana pasada es X. Porque esta semana me está diciendo que es 4 veces esa cantidad menos 18. Entonces, 4 veces esa cantidad que no conozco que es X. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, pues esas fueron las 4 de la semana pasada que quedaron de tarea. Ya nada más quedan las últimas 4 para la próxima semana. Y que viene siendo la... ¿Sí? ¿Usted no los podría poner para compartirlas para yo poderle tomar un screenshot porque no tengo esas hojas? ¿No tienes acceso al Padlet? Porque esas son las mismas. Es la misma que les envié ya por Remind. Se me hace que en Remind la van a encontrar como dos veces. Y después está también en el Padlet. Entonces son las mismas. Las envié la semana 5 y las envié por Remind y las envié también y las puse en el Padlet. Entonces, en cuanto abres, si tienes acceso al Padlet, en cuanto abres el Padlet, en el primer renglón donde se ve sesiones de Zoom, allí bajas a donde dice semana 5 y ahí vas a encontrar el PDF. Ok, gracias. O si no, si regresas al historial de Remind, sería de hace, ¿qué serán? Yo creo 3 semanas. 3 semanas atrás en Remind, ahí va a estar también. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, como les mencionaba, voy a dejar de compartir aquí. Maestra Flores, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Mari? Oh, mire, maestra, en lo último donde me estoy un poquito confundida cuando tengo que sacar el 206, como 4 por 56, no da 224. ¿Y menos el 18? ¿Le resto 18? ¿Y le resto 18? Sí, porque recuerde que la ecuación es 4x menos 18. Ok, pues sí, gracias, dije yo. Bueno, pero ¿de dónde? Sí, es 4x gracias. menos 18. Sí, se tiene que restar el 18. Sí. Maestra, ¿y dónde podemos encontrar más ejemplos de estos para seguir practicando? Pues van a quedar los 4 de tarea, ¿verdad? La 14, 15, 16 y 17. A ver, voy a tratar, a ver, Lucy, a ver si lo alcanzas a ver. Pero si no, pues te digo que va a estar ahí en Remind. No sé si se alcanza a ver ahí. No se ve muy bien. No se alcanza a ver muy bien. Pero como les mencionaba, esta está en el Padlet. Pues incluso aquí puedo compartir el Padlet. Lo tengo aquí abierto. Ay, está confundida.
Esta como que está confundida, ¿no? Está más difícil. Ahí está. Ok. Ok, aquí está. 14, 15, 16 y 17. Ahí están. Ay, Dios mío. ¿Sí? Como la 14 que dice hay dos números consecutivos, son dos X seguidas, uno, dos. No. Menor más el triple. Hay dos números consecutivos. La suma del número menor más el triple del número mayor, 103. ¿Cuáles son los números? Esos números. Entonces, Hay dos van números a usar igual las consecutivos. ecuaciones como antes, ¿verdad? O sea, cómo se saca el número consecutivo y utilizando que dice que la suma del número mayor, Más el número triple. menor, ¿verdad? Más el triple del número mayor, perdón, es 103. ¿Cuáles son los números? Entonces, esas son las que van a quedar, 14, 15, 16, 17. Y como les mencionaba, eso está aquí en el Padlet. ¿Sí? En cuanto abran el Padlet, bueno, aquí se ¿Son las que se van a graduar este año? sí, ya estas son las fotos de las de este año. Ya. No la tengo como la del año pasado donde estábamos todos juntos. Estas ya fueron individuales que me mandaron y ya las puse allí. Pero aquí, si se fijan, aquí está verano semana 2 y después verano semana 1 y aquí está semana 5 y este es donde está el documento PDF en la semana 5. Ahí se encuentran.